dónde surgen todas las cosas, inmediatamente la persona va a decir, no, bueno, yo creo que la materia es eterna, yo creo que o que el dios hindú es el que creó porque vivimos a través del sueño de Brishna, y etcétera, ¿no? Y la otra pregunta fundamental es el sentido de todas las cosas, el propósito, porque al final de cuentas el ser humano tiene inherentemente tiene esa perceptibilidad de saber cuál es su propósito, a qué vino este mundo. Una vez que contesten esas dos preguntas, podemos identificar la religión de la persona. Algo muy común que decimos las personas de ciudad es: si quieres salir mal, habla de política y de religión. Es un cliché o es un comentario. ¿Qué opinas de ese comentario? ¿Será que realmente es necesario salir mal para hablar de esa temática? No, el cliché pasa más bien, yo creo, por la inmadurez más que por una cuestión del contenido de la charla, ¿no? O sea, la religión es algo muy importante porque es, como dije en un principio, es parte de la sociedad, es como la sociedad se construye. Al final, uno puede suponer que en la Constitución, y esta es una pregunta, más que una pregunta, es una pregunta retórica, ¿por qué en la Constitución se define que el homicidio es algo culposo? ¿No? ¿De dónde surge esa afirmación de que el homicidio está mal, ¿no? Bueno, toda la mayoría de las religiones han propuesto a través de sus propios contenidos de fe de que al final el homicidio es algo malo, ¿no? Y de ahí el derecho positivo recoge algo de la religión, ¿no? Entonces, en ese sentido, la religión siempre formó parte como base de toda cuestión política, ¿no? Y de toda cuestión social. Podemos hablar de inicio o, ¿verdad?, ya arrancados en el tema, y la cuestión de el significado. La palabra religión, hace años en el estudio de teología que tuve, pues se decía, la terminología es religiere, que significa religar dogmas o creencias en un conjunto de un significado de la vida, pero encontré ese término, dice conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella. Y encontré esta cuestión en otra cosa, ese conjunto de creencias y prácticas que se centran en preguntas sobre el significado de vida o de la vida, que pueden incluir la veneración a un ser supremo. O sea, dice pueden incluir, o sea, no necesariamente cuando hablamos de religión estamos hablando de Dios, porque también, como lo decía al principio, ¿verdad?, tiene que ver con las creencias. Sí, yo en la introducción hablaba sobre estas dos preguntas porque al final el ser humano, al ser limitativo en su conocimiento, necesita anclarse de algo que lo pueda proyectar y que le pueda dar claridad a la visión de la realidad que ese ser humano tiene, ¿no? Nosotros, ni la ciencia, ni siquiera si te vas, no sé, a la cienciología, no vas a encontrar la respuesta de dónde provenimos. Esto se sabe, lo poco que se sabe y las pocas certezas que se tienen es a través de la religión. Por ejemplo, nosotros que profesamos la fe cristiana, nosotros estamos convencidos de que el origen de todas las cosas surgen a partir de Dios como creador, ¿no? Pero estas dos preguntas son fundamentales porque el ser humano no alcanza a poder conocer todas las cosas. Entonces, al hecho de que no pueda conocer todas las cosas, él tiene que presuponer ciertas creencias, porque nadie, como les digo, nadie puede vivir sin creencias. La religión es, por decirlo así, es un sistema de creencias reveladas. No todos están dentro de una religión, pero sí todos son religiosos. Esa es una diferencia que me gusta hacer, porque uno no puede confesar ningún tipo de dogma en cuestión de religión, pero sí puede ser religioso, porque él creerá, por poner un ejemplo, que el ser humano, que la creación vino por parte del azar, y por parte del azar no está comprobado tampoco. O sea, no es una afirmación ni científica. Entonces, pero él está creyendo eso, él decide creer en eso, es religioso, tiene un motivo religioso, aunque no comparta algún tipo de sistema de religión, ¿no? Ok. Entonces vamos a anclar en ese punto. Entonces, yo una ocasión, no sé si fue Calvino, no me acuerdo quién, pero una vez escuché un término que decía que el hombre es irremediablemente religioso. Uh-huh. O sea que la religión nace desde el corazón de la persona, en el sentido de que el ser humano nace buscando preguntas, ¿verdad? Inmediatamente. O sea, no necesito yo ponerle
preguntas, inmediatamente la persona al ver la naturaleza, al ver la creación, se empieza y se cuestiona de dónde vengo, quién soy, hay un poder superior, etcétera. Entonces, desde entonces, esa persona puede crear una creencia que a él le ayude. Un ejemplo, bueno, a mí me ayuda creer no metiéndome en ningún grupo. Yo creo de esta manera, pero ¿qué crees? Definitivamente esa persona después le va a decir a alguien más, y ese alguien más le puede decir a alguien más, en dado sentido, si suena muy común o muy filosófico su terminología que usa para dirigir su vida, y ya se está creando una religión ahí. Yo lo veo así. Sí, y fíjese que ya saliendo un poco del abstracto y poniendo ejemplos concretos, en una ocasión estuve en una reunión de amigos y escuché a un amigo explicándonos, ¿no? O sea, contándonos que su papá le había dicho que era bueno creer en algo. O sea, estábamos hablando de cuestión de religión y me decía, no, mi papá me ha enseñado que es bueno creer en algo porque eso te ayuda. Y bueno, para no crear algún tipo de polémica, no era pues el objetivo de la reunión, ¿no? Entonces, pero uno se pregunta, ¿pero qué Dios, no? O sea, que sí, o sea, tu papá te lleva a que creer es bueno, creer en Dios es bueno, pero me surgía siempre esa duda, ¿pero en qué Dios? Y es ahí donde entra, de donde el ser humano se detiene. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero si le preguntas qué Dios o quién es ese Dios, no te saben responder, ¿no? O sea, ya ahí se quedan como bloqueados. Así es. Siguen escuchando la temática, pero hablamos esto, ¿verdad? Del paso de lo que es la religión y las sectas, que también hacen adeptos a través de dolor. Estamos sacando esa conclusión. Pueden ser otros sesgos realmente de la persona, pero uno de los sesgos más es el dolor, ¿verdad? El dolor de no haber vivido bien en alguna religión y hacer una transición en base a un pensamiento que me atrapa o me atrae, y que tiene que referencia con esa cuestión de que de repente la persona que se incluye dentro de las sectas, ¿verdad?, corta esos vínculos con la familia, corta vínculos incluso con la sociedad. Sí, por ahí tenemos algunos grupos que no saludan a la bandera, no rinden homenaje y que la Biblia dice que tenemos que rendir homenaje a quien, el tributo al tributo, y incluso Jesús decía, al César tienes que darle lo del César. O sea, no puedes romper un vínculo completamente, pero tampoco, ahí lo peligroso de muchas religiones y sectas, que de repente se alían con los grupos políticos también, y que es peligroso eso. Y hablábamos también de que la diferencia entonces en la religión y en la secta es de que la secta, desde mi punto de vista, tiene 3 elementos que lo hacen ser secta. El primero, que hay un líder máximo, una autoridad máxima que delega, que es la autoridad suprema. La segunda, como bien dice, es el rompimiento de los vínculos con la sociedad y con la familia. Y el tercero es el sentimiento muy profundo de exclusividad que ellos tienen, ¿no? O sea, a ver, escucha. Si tú identificas esto, si estás asistiendo a un grupo religioso y identificas esos elementos, cuidado, ¿no? Cuidado. Y también, como dice el hermano, pasa esto por el hecho de que hay una reacción desencadenada a partir de no saber encontrar el propósito en las diferentes, vamos a llamar, los diferentes menús religiosos que existen, ¿no? Tú, al momento de llegar al éxtasis, pues te ves comprometido a que tu conciencia sea cautivada. Y ese es un elemento también importante, hermano, que quisiera después tocar sobre la conciencia. Sí, hay una definición cuando nosotros hablamos de la cuestión de la religión, de los 3 famosos elementos que por naturaleza tiene cualquier religión: el credo, el dogma y la fe. El credo, dogma y la fe son 3 cosas y 3 elementos que conlleva una religión. Entonces, digo, porque hay personas que dicen, por ejemplo, grupos de AA o ciertos grupos que se levantan y dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con la religión. Es que esa es una religión, porque tú tienes un credo, tienes un dogma ahí dentro de ese grupo y tienes una fe. Tú crees que en ese grupo está la solución para tu vida, para vivir mejor, que precisamente la definición de religión era que son el conjunto de reglas que me ayudan a concebir la vida de una manera y a hacerla llevadera, ¿sí? Porque al final de cuentas te anclas de un pensamiento y, pues, por naturaleza todos pensamos y opinamos. El ser humano por naturaleza es crítico, analítico y pensante. Uh-huh. El problema de la secta tiene que ver eso, que te quita el análisis. Yo creo que ahí te deja de ser humano. Te quita el análisis porque te secuestra tu voluntad, te secuestra, como decías hace un momentito, te secuestra la conciencia. O sea, ya no sabes decidir.
se es más fácil que descansar en el líder y que el líder diga qué es lo que se debe hacer y los demás nos adjudicamos porque le adjudicamos nosotros el poder a ese líder, de que ese líder es el iluminado o el divino y que a raíz de él no se puede equivocar, él me va a llevar y me está llevando a una mejor vida, etc. Sí, y la conciencia la podemos entonces situar en el hecho de que es el punto de encuentro entre Dios y el alma humana, ¿no? Ahí está la conciencia, por eso nos posibilita la conciencia poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y como hablábamos, hermano, lo bueno y lo malo no es precisamente o no es exclusivo de la religión. Lo bueno y lo malo también viene plasmado en una ley natural que Dios mismo ha creado. O sea, lo bueno y lo malo, independientemente de si tú eres cristiano o eres católico o eres lo que quieras o lo que eres, lo bueno y lo malo trasciende a esa confesión de fe. Entonces la secta provoca que no puedas tú ver con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Si tú ya no alcanzas a dilucidar lo que está bien y lo que está mal, créeme que te va a llevar esa secta a, como dice el hermano, a secuestrar tu voluntad, a secuestrar tu capacidad de raciocinio, y eso obviamente denigra tu propia dignidad como persona, ¿no? Ok, sí, y definitivamente mira, fíjate, algo bien importante es saber diferenciar cuando yo me voy a involucrar en un grupo, llámese de cualquier religión, bautista, presbiteriano, metodista, séptimo día, adventista, no sé, algo que a ti te llama. Yo quiero dar, o ya dices ahorita hace rato un consejo, tú, el cuidado, ¿verdad? Si tienes estos elementos, ten cuidado porque puedes estar dentro de una secta. Y yo en la cuestión es, siéntate con el encargado y que te explique cuáles son los dogmas de ese grupo, ¿sí? Y no los catafixies a raíz de tu voluntad. Y tú verás si de tu voluntad tú quieres aportar tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tu forma. Pero no puede ser de manera coerciva. De manera coerciva. Es ahí que de repente algunos grupos, incluso cristianos o pseudo cristianos, usan ciertos textos de la Biblia para hacer coerción en la persona, y de repente si no diezmas te vas al infierno porque le estás robando a Dios. Digo, eso es por decir uno de los ejemplos más que ha sido una crítica para el cristianismo protestante. Y entonces las personas, hermano, ¿verdad?, se sienten con una culpa a raíz de creer esa palabra, ¿verdad? Sin analizar obviamente que pues son terminologías judías, que ahí dice a la nación de Israel. Nosotros somos de Michoacán, somos de las Tamacuas, somos de aquí del Güericho, ¿verdad? Entonces son cosas muy diferentes. Y no, con esto no digo que no apoyes, no aportes, pero tiene que ser de voluntad. Decía el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza. Fíjate, yo veo en San Pablo que el Espíritu nos da, dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces yo pienso que si un grupo me está quitando mi libertad de hacerlo de corazón, entonces cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay un comentario, nos está dando un comentario a través de las redes, dice, la Biblia dice que en los postreros días se levantarán falsos maestros. Eso es cierto. Entonces es un tema que lo podemos hablar y lo debemos de hablar y lo debemos de abordar. Sí, como bien dice el comentario, los maestros falsos precisamente son aquellos que conducen a las personas a las sectas, ¿no? El maestro falso, por obviedad, es aquel que enseña falsamente. Entonces uno podría suponer que un ejemplo, ¿no?, de un maestro falso sería aquel que llegué a ver un caso de eso, ¿no? De que llega un ministro y le pide, le dice al hermano que su esposa, que Dios le dijo que podía estar con su esposa, o sea, que si se la prestaba, ¿no? O sea, eso es bastante descabellado, o sea, pero hay quien lo cree. Y hay quien lo cree, o sea, eso es lo más peligroso de la religión, porque miren, la religión es algo tan sutil, radioescuchas, es algo tan profundo, tan dado al ser humano. Yo creo que después o a la par de comer y de beber, la religión está ahí como elemento necesario del ser humano. Entonces ahora imagínense que llegue un falso maestro, porque los falsos maestros también tienen la capacidad, son buenos persuadiendo. O sea, es una característica muy negativa, pero a la vez muy habilidosa, ¿no?, de los falsos maestros. Son muy buenos agentes persuasivos. Ahora imaginen entonces una persona bien indefensa, tiene problemas
del alma, ¿no? Tiene algún problema económico, algún problema familiar. Llega con esta persona que es un agente persuasivo y empieza a alimentarlo de esas falsas enseñanzas, pues tarde que temprano va a caer en sus garras. Y esa es la metodología que se usa. Sí, yo quiero usar un texto bíblico que es una pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, un intérprete de la ley. Y basando en esto, a ver, cuando tú te metes a un grupo, ¿verdad? Tú o haces una transición de una religión a otra, ¿sí? Y hay que reconocerlo. La mayoría, y todos, pues venimos de la católica realmente, de la tradición, de la religión tradicional. Cuando tú haces una transición, obviamente debes entender que la Iglesia Católica, o así lo quiero yo creer, o así debe de ser, la máxima regla de ley de conducta, pues es la palabra de Dios, porque ahí habla del fundador de la fe cristiana, que es Cristo. Entonces, una de las cuestiones de la religión es que tengas una mejor vida, ¿o no? O sea, así es. Sí, o sea, plenitud. Sí, plenitud. Entonces, el hecho de que Él te tiene que ofrecer y te ofrece y te dice, es que si estás con nosotros, aquí vas a tener mejor revelación. Hay una forma de decirle que ahí vas a estar mejor. Entonces, ¿y qué tiene que ver con la vida? Pues yo quiero leer esto. Dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire qué pregunta tan importante le hace a Jesús. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Porque no es un cuestionamiento de hoy, ha sido siempre. ¿Cómo le hago para garantizar o qué grupo o qué sigo para yo un día tener vida eterna después de la muerte? ¿Sí? Y las religiones precisamente lo que tratan de darte dogmas o creencias para que te afiances en este mundo y en el mundo venidero. Pero me gusta lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, Jesús no le dijo, cámbiate a mi grupo, haz lo que yo te digo. Él ya tenía los elementos necesarios, la Torá, para saberlo, pero lo estaba probando. Y Jesús le dijo, pues, ¿qué lees? Y le dijo, Señor, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ay, no, qué cosa, ¿verdad? La religión del amor ágape, del amor divino. Y Jesús le dice algo bien profundo. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es un sesgo bien importante. Mire, si la religión donde estás me hace provocarle odio a mi familia, a mi prójimo, entonces yo creo que estás totalmente fuera de un buen grupo, ¿sí? Mi grupo o donde yo estoy, independientemente, me debe de una virtud es tratar de alcanzar a la otra persona a través de la razón y del amor realmente en Dios y por Dios. Y entonces ahí viene la famosa parábola o secuencia del samaritano, de estos 3 personas que miraron a un judío golpeado y dice que el sacerdote se fue de lejos, no quiso atenderlo. Luego llegó el levita, lo vio así medio, como que así se quiso animar, ¿no? Llegó el samaritano y hizo pues lo que tenía que hacer cualquier ser humano, y de repente Jesús le dijo, ¿quién crees que realmente de ellos practicó o hizo lo que tenía? Dice, no, pues el samaritano. Pues tú veías lo mismo. Entonces yo creo que es un buen elemento esto. Y yo quiero tocar el texto de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús estaba dando esta declaración precisamente porque la enseñanza de los fariseos era bastante densa. No te provocaba o no causaba descanso, sino más bien provocaba reacción desencadenada, ¿no? Y si nosotros nos fijamos en el texto, habla sobre la pasibilidad, que se puede traducir en tranquilidad. Nos habla también de descanso. El descanso obviamente no es quietud. El descanso y la quietud es muy diferente, porque la quietud es una inacción. El descanso es una acción en el hecho de que estás contento.
estás contento con lo que tienes. En este caso, estás contento con Jesús. Y el otro elemento es la humildad. La humildad viene también de humilities, ¿no? Que viene siendo como de dignidad. Aquella persona que es humilde es aquella persona que tiene lo necesario, que posee lo necesario. Y que entonces, si podemos juntar todos esos elementos, podemos decir que Jesús te puede dar tranquilidad, puedes estar contento con lo necesario. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros que Jesús estaba dando en contra de los fariseos, porque los fariseos precisamente no has ido al templo. Oye, la máxima regla, el sumo sacerdote, ¿sabes qué? No, hermano, el domingo no fue al templo. No es. Eso es. Y esas cuestiones, ¿no? Imagínense, a ver. El no ir al templo, imagínense si yo estuviera dentro del Shabbat. Y expulsado. Sí, ahorita estuviera en el juicio de los ancianos y me estuvieran ahorita me estuvieran disciplinando, ¿no? Entonces, eso es la gravedad. O sea, si uno no va, o si uno no está, digamos, en ese sentido tranquilo, o sea, no está, no es humilde, no está contento con la enseñanza de Jesús, entonces porque los maestros te están dando una enseñanza falsa. Si te dicen, oye, es que tú tienes que presentarte aquí tienes que presentar al alfolí, okay. Tu canasta llena de dinero, ¿no? Y, híjole, entonces te pones a pensar, bueno, es que me voy a quedar sin pagar la luz, ¿no? Ya no es descanso, o sea, ya es un agobio, es una ¿no? carga. Ya es una carga. Entonces, esa es la grandísima diferencia, que Jesús lo hizo contrastar a la enseñanza de los fariseos. Una carga emocional, una carga intelectual y hasta física, porque pues tengo que trabajar más, porque pues se necesitan las ofrendas, ¿verdad? Bueno, pues sí, de verdad ese es un tema que estamos tratando y que seguramente alguien que me está escuchando está quizás pasando por una transición. Quizás te sientes de tu grupo, te sientes decepcionado porque mirases algo que no te agradó o te lastimaron. Porque ocurre dentro de los grupos, no vamos a tapar el sol con un dedo, dentro de los grupos ha habido problemas de sexualidad. Entonces, el querer buscar una religión perfecta que no falle, pues es imposible. Eso no lo vas a poder lograr. Pero lo que sí puedes lograr es ir a Cristo y descansar en cómo Cristo quiere que tú veas la vida. En este caso, lo que usted dijo, hermano, el yugo, pareciera que el yugo, bueno, me estoy quitando una carga de la ley, pero Cristo me dice que me pone un yugo, pero Cristo me dice, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta salvación que tú buscas no se basa en lo que tú hagas, sino que yo voy a hacer por ti en la cruz. Así es. Sí, ¿verdad? Y no sé si tengamos tiempo para otro comentario rápido, nada más. Adelante. Bueno, he escuchado muchos, no, obviamente no voy a aludir a nadie, pero he escuchado muchos testimonios donde dicen, se paran enfrente, ¿no? del púlpito y dicen, bueno, ser cristiano es muy difícil, muy pesado. Es muy pesado y hay mucho. Y puedo entender, ¿no? Puedo entender por qué lo dicen. A veces cuando uno llega conociendo a Jesús, parece ser que hay como también un tipo de desintoxicación espiritual, ¿no? Pero ya en un tiempo determinado sí se me hace un poco difícil de entender, porque se supone que Jesús te da descanso. Y yo aquí hago una diferencia entre el yugo fácil, que es una cuestión espiritual, y los problemas exteriores. Okay. Que ahí sí podría decir todo cristiano, porque lo padeció los apóstoles. Los apóstoles tenían un gran agobio exterior. Los perseguían los judíos, los perseguían el Imperio Romano, pero interiormente estaban descansados, estaban humildes y estaban apacibles. Ok, hay un comentario que hace Santiago respecto a la praxis de la religión, donde llega incluso a decir que si yo practico una religión, puede llegar a ser incluso hasta vano que lo haga. Y está en el libro de Santiago capítulo 1. A muchos les choca este texto, pero es real, ahí está en la Biblia. Yo creo que el Espíritu habló por él y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. O sea, al final de cuentas, de nada te sirve que te adjuntes a reglas que tú crees que vienen directamente de Dios. Oiga, déjeme decirle, los judíos reciben directamente la ley de Dios. No hay ninguna nación que su ley, constitución, haya sido escrita por el mismo dedo de Dios.
Solo ellos. Y aún ellos se confundieron, se sobrepasaron en sus pensamientos y llegó a ser vana su creencia. Llegó a ser vana porque nunca lo llevaron a la verdadera práctica. Y entonces Santiago dice, la religión pura y sin mácula, o sea, la religión pura y sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Y dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué práctico de verdad. Entonces, si yo voy a un grupo y estoy viendo que es todo menos esto, pues yo me voy, o sea, yo busco. Ahora, bien importante también esto. Mira, algo que ha ocurrido también en ciertos grupos es que salen de un grupo, pero salen con un sentimiento de odio, de coraje. Es bien importante que si tú vas a hacer una transición de una religión a otra, platiques con Dios, ores con Dios. Eso lo puedes hacer sin estar en ninguna religión. En ninguna religión. Entonces, tú puedes, como persona, como ser humano creado, hablar con el Creador y decirle, Dios, tengo dudas, y yo te recomiendo que leas la Biblia, pases por momentos de meditación, de seriedad, en lo cual puedes hacer transición. Y la otra, también puedes buscar a alguien a quien platicarle. A veces pensamos que estamos solos, pensamos que nadie ha pasado por el problema que yo estoy pasando. Por ejemplo, qué difícil es para una madre que lleve a sus hijos y en una iglesia un líder le dé un coscorrón o hasta un abuso. Qué duro es. De hecho, el ateísmo incluso nació a base de ese tipo de fallas, ¿verdad? La crítica textual que se hacía hacia los grupos nació de esa manera, del abuso. E incluso la Reforma Protestante tuvo que ver por los abusos. Así es. Y de hecho lo que dice Santiago prácticamente es ama a tu prójimo y guárdate del mundo. O sea, lo que quiere decir es, porque ahí Santiago está presuponiendo el Dios el Padre, es ama a tu prójimo. La religión verdadera es aquella que se identifica amando a su prójimo, no atacándole, no sintiendo odio. ¿Cuántas religiones hemos visto que incluso llegan a morir por Dios, no? Sí, eso, claro. y eso es ahí, desde ahí empezamos mal, porque si estuviera aquí Santiago, pues dirían, el texto dice claramente que aquellos que de alguna manera tienen consideración, porque habla de visitar a los huérfanos, atender a las viudas, eso habla de la atención que se le debe de dar al prójimo, al necesitado, y encontramos en Santiago toda su construcción de su epístola en eso, de que tenemos que atender a los necesitados, y una forma de atenderlos es cubriendo sus necesidades, pero sobre todo su necesidad espiritual, que es la más importante. Acudiendo a este pensamiento, se supone entonces que la religión es el vínculo entre el no creyente y el que cree. Uh-huh. Y el que cree, vamos a decir que son las manos, los pies, los ojos y los oídos de Dios aquí en la tierra. Entonces, pues qué raro que ese Dios no ayude. Si la naturaleza de Dios es precisamente ayudar al que está desesperado, al que está pasando por un pensamiento de suicidio, el que está pasando por un pensamiento de quitarle la vida, a lo mejor incluso a alguien, el rencor, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos sesgos, ¿verdad?, para nosotros tomar una buena decisión. Y si tú estás en esa transición, y lo digo porque yo sé que hay muchas personas que de repente tengo un tío que anduvo en 7 religiones. Al final fui a visitarlo, le llevé una pera, un jugo Jumex. Bueno, ya di una marca, Ismael ahí me la va a cobrar. Y al final de cuentas, yo le dije, oye tío, pero a ti en sí, ¿qué es lo que más te gustó de todo lo que viste? Dice, la persona de Cristo. Y me gustó porque pude decirle a mi tío y pude presentarle el plan de salvación. Le dije, pues tío, eso es así de sencillo. Realmente no hay ninguna religión que te dé las garantías de que estás conmigo y tienes la vida eterna. No la hay, ¿o sí? Y yo quisiera también, lo venía pensando, de hecho, cuando iba en camino para acá. Aquí la diferencia, hermanos, es Jesucristo. Esa es la grandísima diferencia. Tú no eres cristiano por pertenecer a algún tipo de grupo en específico de denominación. Okay. Tú eres cristiano por creer en Cristo. O sea, el hecho de llamar cristianos a los cristianos no fue porque se les ocurrió, porque tenían una bandera o porque en sus templos tenían una cruz o un pececito. No, se les llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo. O sea, es muy obvio eso. ¿Cuál es la diferencia entonces? Jesucristo, la persona de Jesús. Ahí cuando tú te encuentras con Jesús y cuando tú cuando Él es para ti tu Salvador, te conviertes automáticamente en cristiano. O sea, es así de sencillo y fácil. Vamos a buscar el tema de Josmar que se llama ¿Quién irá?
A ese tema lo pusimos la semana pasada y también va a ser muy bueno ponerlo ahorita en este momento. Y antes de ponerlo, pues quiero mandar saludos a todos aquellos, ¿verdad?, que nos están escuchando. Gracias a todos los que están conectados a través de la red, para que no se lo pierdan los que nos están escuchando. Como dato, en la actualidad se estima que en el mundo existen 4.200 religiones que nos rodean, pero el 75% de la población global se divide entre el cristianismo, islam, hinduismo y budismo. Añadiendo este punto de vista, ¿verdad?, que en el cristianismo están incluidos los protestantes, el catolicismo romano, ortodoxos y pues los derivados que se han dado por ahí, ¿verdad? Entonces, pero aclarando este punto, me gustó mucho este punto que dices, el hecho de que yo me meta a un garage no me convierte en carro. El hecho que yo me meta a un rodeo no me hace vaquero. Al mismo tiempo, yo involucrarme en una iglesia tampoco me hace cristiano, ¿sí? Dándola el pensamiento que el ser cristiano, obviamente, es practicar lo que Cristo dejó. Y yo creo que la enseñanza que le da este intérprete a la ley, ¿qué lees? Pues ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Tendrás eso, la vida eterna. Jesucristo es el común denominador en ese caso del cristianismo. No puedes creer en un Jesús que no es un Jesús del digamos de dogma o de creencia cristiana, ¿no? Eso es una contradicción totalmente. Ahora, algo que me interesa, hermano, decir es de que Jesucristo, no voy aquí a comparar, no voy aquí a comparar a ver qué religión es mejor o qué otra religión es peor. No se trata de eso, no es una apología a defender que el cristianismo es superior, pero sí es un hecho histórico que Jesucristo ha sido el modelo más grande de la historia humana. Han pasado, y ya tuvimos un programa sobre el Jesús histórico, han pasado ya generaciones, muchísimas generaciones, y Jesucristo sigue siendo relevante. Incluso, esta no es una publicidad política, pero incluso el presidente de México ha dicho que Jesucristo ha sido el gran revolucionario social, ¿no? Sí. Entonces, Jesucristo, lo veas mitificado, me refiero, lo veas con la percepción de la religión o no, Jesucristo sigue siendo relevante, incluso mucho más relevante que Buda, que Mahoma, mucho más relevante que Moisés, esto para el pueblo judío, mucho más relevante que ellos. Jesucristo como un hecho histórico es mucho más relevante, al grado de que Jesucristo, de alguna manera tú no puedes creer en Jesucristo, pero puedes decir, con todo el respeto y la reverencia que se merece, pero así son las pláticas en los comunes. Ese cuate me cae bien, ¿no? O sea, ese cuate es alivianado y no sé. Yo he escuchado muchísimo eso, ¿no? Y hasta me han dicho, si fueran más como Jesús, no, hombre, me convertiría también. O sea, sí. Nadie habla negativamente de él en el sentido de que no, ese Jesús hizo las cosas mal. No. Algunos pueden decir, no creo porque Jesucristo vino nada más a cautivar las conciencias para crear una religión, pero en términos humanos y concretos todos hablan bien de él, porque al final sí dejó un legado que no ha podido ser superado. Sí, definitivamente y concuerdo con tu comentario. Y también es bien importante, ¿verdad? Y lo digo, si hay una persona, ¿verdad?, y tú estás haciendo una transición, tiene que ser una transición muy sana. No debes de salirte odiando a tu grupo, ¿verdad? Porque si un grupo falla un elemento, quizá el grupo no tiene la culpa, sino solamente ese elemento, ¿sí? Y eso es bien importante. Y me gusta esta postura que decía acerca del poder, que el poder debe de estar diversificado. La iglesia lo hacía a través de concilios. El poder, no había un poder absoluto, y creo que Jesús dejó bien plasmado esto, que entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor. Pero él dijo definitivamente que no tenía que parecerse nada a los movimientos de la tierra, porque los que están en la tierra, dice, se ponen en eminencia, es por la cuestión del dinero, y dice Jesús, entre vosotros no debe de ser de esta manera. Entonces creo que es bien importante. Me ha tocado ver videos donde pasan un pastor, lo van cargando como si fuera un dios. Muchas cosas de verdad terribles que pues rayan en la herejía, ¿verdad? En el pensamiento de que hay personas ahí involucradas que apoyan ese movimiento. Y eso de que creer que en una iglesia hay una persona, yo puedo hablar con esta autoridad, yo soy pastor,
Yo entiendo que yo voy a administrar de acuerdo a lo que los apóstoles dejaron. Yo no tengo por qué dar vías de concesión, ni más ni menos. Pero también tengo que tener la tolerancia. Por ejemplo, Jesús le decían, ¿y por qué Moisés le dio carta de reprise? Bueno, por la dureza del corazón. Si hay un creyente que es duro de corazón, pues yo solamente lo que hago es no tomarlo en cuenta en un concilio más interno de la iglesia, pero yo no lo puedo correr de la iglesia. Yo no le puedo decir, te odio, o me estás fallando, le estás fallando al grupo, o los demás grupos, a ver, no le hablen a este hermano, ya no le llamen, es anatema, no sé, anatemizar, ¿verdad? Que sí ocurre, desgraciadamente. Entonces yo tengo que tener una tolerancia. Y Pablo decía claramente, recíbete al débil en la fe y no para contender sobre opiniones, sino háblale lo que sea para su mutua edificación. Bueno, si en ese momento él aprovechó y fue a la iglesia, tenía 2 meses que no iba a la iglesia y, hasta que vienes. Y entonces, de repente, comentarios despectivos que en lugar de ayudar lastiman a la persona. Bueno, qué bueno que veniste a escuchar. Y yo aprovecho como pastor, digo, bueno, se llenó la iglesia, hoy hay 120. Pues aprovecho de llenarme del Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres tú hablarle al pueblo? Y obviamente usando la Biblia, no de una revelación privada. El Señor me dijo que esta semana todos me den 100 pesos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es verdad. Realmente esto es real. No estoy hablando de algo que me lo esté inventando, ¿verdad? Del norte, del sur o del este, o del bolsillo de este, pero que me caiga el dinero. Entonces, de verdad que parece hemos hecho una comedia a veces del cristianismo. No debe de ser así y no es así. El cristianismo serio está vivo, está vivo. Yo conozco muchas personas y hay iglesias que siguen con esas ganas de presentar a Cristo a la sociedad. Que precisamente Santiago raya en ese pensamiento. Dice, la religión pura y sin mácula es esto. Acción en la sociedad, llévame a la sociedad, yo quiero sanar a la sociedad. Entonces, si la religión es el vínculo entre el ser humano y Dios, pues tenemos que representar a Dios de una manera digna y honrada. Sí, me despido con este comentario, ¿no? Jesucristo por eso dejó 12 apóstoles. Y entre esos 12 apóstoles no había ni siquiera 100% afinidad. Incluso la respuesta que da el apóstol Santiago en su epístola es poder ser una respuesta a la epístola de Romanos, si lo queremos ver así, porque incluso se alude. Les han dicho que solamente somos salvos por la sola fe, ¿no? O sea, ya había una cuestión que es otro tema, pero había diversidad dentro del pueblo. No había un poder absoluto, no dejó a un profeta como el Islam dejó a Mahoma. Me explico, había una diversidad porque Jesucristo al final sabía que eso iba a ayudar a la iglesia de alguna manera a tener puntos de vista diferentes, pero el único punto en común que deben tener es respecto a él. Comiendo menudo el domingo, o sea, ahora el hermano que va a sacar con... Yo le decía eso a los que fueron a comer conmigo. Algunos salimos feligreses de la iglesia y yo le decía, oye hermano, este hermano puso esto en la red. Y le dije, hermanos, en la diversidad hay unidad. Uh-huh. No necesariamente tienes que pensar como yo, porque precisamente el pensamiento sectarista ahí empieza. Señores, ya vimos unos en tu nombre echando afuera y se los prohibimos. Uh-huh. Y Jesús dice, déjenlo que lo haga, porque no hay nadie que haga cosas en mi nombre y luego hable mal de mí. Entonces ya los apóstoles ya querían hacer su secta. Nada más nosotros, ¿sí? Y Jesús dice, no. Y desde ahí le puedo decir a todos los movimientos metodistas, pero bautistas y me incluyo, pues tu religión no salva. Realmente salva el conocimiento que le das a la gente que está vinculado a Cristo Jesús y a la vida eterna. Eso es llevar el hombre. Decía San Pablo, así que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos al mundo, reconciliados con Dios. Mira eso que te hizo el mundo, eso que te hizo tu papá, ven a Cristo y Cristo te va a sanar esas dolencias, te va a sanar ese problema que tienes, el estrés, la depresión, la falta de personalidad, esa baja autoestima. Cristo te ama y Cristo, ¿verdad? Si pudiéramos llamarlo así, pues es la máxima religión, porque es una religión práctica, no es una religión teórica, es una religión que te lleva al desafío de hacerle frente a las injusticias de la sociedad, como gobiernos, en el caso como Roma. El Imperio Romano cayó por el cristianismo y no cayó porque hicieron un grupo nuevo, un grupo político nuevo, no, porque llevaron a la práctica el atender a los huérfanos, al atender a las viudas, precisamente lo que Santiago... Es una religión personal. Es una religión personal. Tanto vertical como horizontalmente. Sí, pero también, corrijo muchos cristianos que no, yo
yo no tengo religión, tengo relación. A ver, eso es un comentario medio ambiguo, ¿ah? Yo tengo religión y tengo relación. Tengo que tener religión porque estoy dedicado, ¿verdad? Tengo un compromiso teológico con la Escritura, con lo que ya está declarado en la palabra, sujetarme a eso. ¿Y por qué? Porque yo me he dado cuenta que eso que Jesús expresó es la vida eterna. Pues bueno, estamos llegando ya al final. ¿Quieres despedirte? Pero antes, mira, quiero mandar saludos. Nos da tiempo, Ismael. Varios se conectaron. Saludos a Cihuatanejo, Antonio Herrera, Merlán Patiño, bendiciones. Ubaldo, Germán López, bendiciones. Antolín Guillermo, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Germán López, bueno, ya lo mencioné. García López Renato, Ciudad de México, bendiciones. Jessy, bendiciones, Jessy. Karina Morales, bendiciones, Karina. Iramar Lara, Berta Villanueva y Gonzalo Gómez, que esta noche nos estuvo viendo. Varios conectados, algunos hicieron sus comentarios, otros saludos, otros no. Gracias por estar con nosotros. Lo único que podemos decir es que compartan la publicación que se hace de 105.1 FM Radio Vida para que sigamos creciendo y podemos llevar a usted una palabra de vida. Que Dios los bendiga.